¿cómo están? Amén. Este esposo de nuestro inicio con una oración, por favor, en su rostro. Señor, te damos gracias por otro día, Señor. Señor, te pido que refrescas nuestro caminar, Señor. Refresca nuestra relación contigo, Señor. Refresca el corazón, Señor, que tenemos, Señor. Que fallamos cada día, Señor. Fallamos, Señor, pero sabemos, Señor, que tú nunca nos dejarás, Señor. Ese gran amor que nos enseñas y nos das cada día, Señor. Tú eres, Señor, el pan, Señor. Te queremos, Señor. Te pido, Señor, por el servicio, Señor, de hoy. Te pido, Señor, por los que no están aquí hoy, Señor, que tienen un problema o algo, Señor, algo pesando en el corazón, que no los dejó venir, Señor. Te pido por ellos, Señor. Pido por el pastor también, Señor, que hable y que la gente escuche, Señor. Los que están aquí, los que van a mirar este servicio, Señor, en casa, Señor. Te pedimos todo eso en tu nombre, Señor. Amén. Siento que sin ti mi vida es nada.
Aquí damos el saludazo de lejos, por favor. De la mujer en el matrimonio. Y después continuamos con lo del varón en el versículo 7. Pero en una ocasión un pastor recibió una carta de una mujer que le decía en la carta: pastor, yo no me preocupo por casarme, eso yo se lo dejo en las manos de Dios. Pero todas las noches cuando oro, cuelgo un pantalón de hombre en la cama y le pido a Dios que lo llene. Y empiezo a orar y digo: Padre Celestial, te alabo y te doy gracias por todo, algo así. Y Señor, tú sabes mi petición. Yo pido que tú me des un varón que llene ese pantalón. Pues cuando el pastor leyó aquella carta, se le hizo tan interesante que el primer domingo que tuvo la oportunidad de compartir esa carta a la congregación y lo que acabo de explicar, lo leyó a la congregación, y estaba un padre con un hijo joven, y en esta ocasión la madre había estado enferma, no pudo ir al servicio, pero cuando el pastor leyó aquella carta de aquella mujer que oraba por un varón, y el padre se sonrió, y muchos de los varones se sonrieron o rieron por la carta de aquella mujer, pero aquel hijo joven se quedó muy serio y no dijo nada. Pasaron unas semanas y el pastor recibe otra carta y dice: pastor, yo no sé, dijo, estoy un poquito preocupada, pero yo tengo un hijo varón que es joven y cuando entro a su recámara miro un bikini a la cabecera de la cama. Pastor, no sé si debo de preocuparme. La idea es que la mayoría de nosotros, en nuestra juventud y aún en años más tarde, deseamos una pareja, ¿no? Yo creo que deberíamos de orar para que Dios nos muestre qué es o quién es él o ella, lo que Dios tiene para nosotros. Y les decía que en este mundo donde el matrimonio es tan controversial, las ideas, somos bombardeados por todos lados con diferentes ideas, y pocos regresan a la palabra de Dios o están dispuestos a escuchar lo que Dios tiene que decir para el matrimonio. Pero trata aquí con este asunto tan delicado. Y Pedro había resumido en el capítulo 2 la relación que nosotros como cristianos tenemos con las autoridades gubernamentales que son hostiles hacia nosotros. Y eso, lo hace en Primera de Pedro, del capítulo 2, en los versículos 13 al 17. Y él dice que debemos de obedecer a las autoridades. Más adelante nos dice que fueron instituidas por Dios. Y también al final de ese capítulo 2 de Primera de Pedro, de los versículos 18 al 25, nos dice cómo deben de relacionarse los siervos con aquellos amos abusadores. Es decir, dice al cristiano cómo debe de actuar como empleado ante un patrón que es abusador y cubre esas cosas. Pero ahora
Pedro dirige su atención a las mujeres y después a las esposas y luego después a los esposos. Pedro dice aquí de ser sumiso. Hay por lo menos 3 pasajes más que yo pueda pensar en el Nuevo Testamento que repiten estas mismas instrucciones que el apóstol Pedro nos dice. Y lo encuentra usted, el apóstol Pablo hablando, creo que me estoy yendo adelante, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, de los versículos 22 al 25, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él, su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego, ahí Pablo en Efesios dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella misma. Así mismo por ella. Colosenses 3:18, el apóstol Pablo una vez más dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y hoy en día hay muchos malentendidos acerca de lo que significa cuando la Biblia dice que esposas estén sujetas a sus esposos. Iglesia, amados de Dios, este texto es muy útil para corregir estas malas interpretaciones y estas malas prácticas. Todo el contexto de este pasaje que estamos viendo asume que la lealtad a Cristo tiene prioridad sobre toda lealtad humana. Primero Dios. Tiene que someterse primero a Dios antes que someterse a cualquier institución. Obviamente sí, y es la única manera que podemos hacerlo, si nos sometemos a Dios. Pero Pedro nos da aquí una idea o lo que está hablando cuando él dice, por causa del Señor, están sujetos a toda institución humana. Y eso lo encuentra en el capítulo 2, capítulo anterior de este, en el versículo 13. Él dice que por amor al Señor están sujetos a toda institución humana. Les estoy dando un trasfondo para traerlos que está desde el capítulo 2, donde debemos de ser sumisos a las autoridades, sumisos a nuestros empleadores, porque trabajamos para Dios. Pero siempre y cuando que no vaya en contra de Dios. Y hay patrones y hay gobiernos que son terribles, tremendos. Y voy a hablar más de cómo, cuando escribieron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, estas escrituras, los tiempos en que ellos vivían y lo que nos están diciendo nosotros. Yo creo que la tenemos mucho más fácil hoy en día. Pero cuando Sara llamaba a Abraham Señor, en el versículo 6, lo usa Señor con una S minúscula. Y dice, como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y como le dije que es pequeña, y vosotros sois sus hijos, así si hacéis el bien sin temor a ninguna amenaza. Es el versículo 6 de este capítulo.
Primeramente, las esposas deben de dar su lealtad a Cristo antes que sus maridos. Miren, los esposos no creyentes no van a entender esto. ¿Y por qué? Porque él tiene ideas muy diferentes sobre las cosas del mundo. Pero dice así Pedro, así mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Mire, en primer lugar, la sumisión no significa que usted esté de acuerdo con todo lo que dice su esposo. Aquí en este versículo podemos ver que ella es cristiana y él no. Usted como cristiana tiene un conjunto de ideas o mandamientos que el otro o el marido no los tiene. Pero Pedro llama a la mujer a ser sumisa, mientras que ella se someta a lo más importante del mundo, primeramente, y esto es Dios. Y esto no significa que la mujer no tiene cerebro, no tiene voluntad. No quiere decir que va a dejar todo eso al altar cuando se casan, que usualmente el pastor leerá versículos como estos, yo lo he hecho. Pero eso no quiere decir que va a dejar ahí completamente su voluntad o su inteligencia, su cerebro, ahí en el altar. Otra cosa, la esposa cristiana debe de tratar de influir a su esposo para que él venga a los pies de Cristo. Pero usted no tiene que ceder a todas las demandas de su esposo, es decir, un esposo no creyente, que es el tema que está tratando aquí el apóstol Pedro. Y si su esposo le dice a usted, no, yo quiero que dejes de ser cristiana, yo quiero que tú seas como yo, ¿verdad? Yo he tenido en algunas ocasiones varones que me preguntan, ¿qué no dice la Biblia por ahí que la mujer debe de someterse al marido? Yo creo que es la única parte de la Biblia que no conozco cuando me preguntan eso. Y yo sé, por supuesto. Yo sé lo que está pasando. Y les doy un poquito más que eso. Pero cuando su esposo o el esposo dice, hey, yo quiero que dejes de ser cristiano y que seas como yo, usted o ella tendrá que decir humildemente, hey, no puedo. Mi conciencia tiene que responder ante alguien más superior. Pero si su esposo le dice que robe, que mienta o haga algo contrario a la clara enseñanza moral de las Escrituras, la mujer debe de rehusarse. ¿Sabe qué? Porque es precisamente ese comportamiento lo que hace que otros vecinos o otra gente que no cree o aún así aquella gente idólatra se convierta y venga a adorar al Dios verdadero. ¿Sabe que en muchas ocasiones para otra gente es la única Biblia que ellos van a leer es nuestro testimonio? Amén. Pero 1 Pedro 2:12 dice así: mantener una conducta honrosa entre los gentiles, para que cuando hablen de vosotros como de malhechores, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día
de la visitación. Mujeres de Dios nunca deben de obedecer a ninguna voluntad que le diga a usted que debe de desobedecer a Dios. ¿Sabe que esto es exactamente lo que hicieron los padres de Moisés cuando escondieron a Moisés cuando era un bebé? ¿Usted conoce la historia? De hecho, el autor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 23, él dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Dios protegiendo ya ahí a Moisés. Pero volviendo a nuestro texto, Dios ha dado inteligencia tanto al hombre como a la mujer. Amada Dios, así es que no se deje intimidar. Yo no le estoy hablando que se rebele. Debe de someterse como ante el Señor. En el versículo 6 dice que como Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y vosotros sois sus hijos, si hacéis el bien y no teméis ninguna amenaza. Y aquí Pedro de nuevo, en el versículo 7, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Voy a concentrar más en ese versículo la siguiente semana, si Dios me permite. Bueno, no, es día de San Valentín, ¿verdad? Del amor y la amistad. A la otra. Así es que, mujeres, tenganse listas. Traigan a sus esposos. No. Vi estos 6 versículos y un versículo para los varones. Yo cuando voy a Costco, me gusta ir mucho a Costco, no voy a mencionar estos nombres, pero me quejo con los empleados y le digo: oiga, ¿por qué tienen de la ropa solo una hilera para el varón y lo demás está lleno para las mujeres? Y estaba viendo esto y dice: aquí hay 6 versículos para las mujeres y uno para el varón. No, es una nota extra. La idea de la sumisión ha sido sobajada a lo largo de los años por hombres, a lo largo de la historia. Pero las cifras estadísticas que existen hoy en día, se denuncian miles y miles de casos de violación a mujeres, sin mencionar muchos casos que no son reportados. Además, hay millones de mujeres cada año que son víctimas de algún tipo de violencia física en sus hogares. Oh, esto tambalea la mente. En casi cada uno de los casos anteriores que he mencionado, el hombre ha utilizado violentamente sus ventajas físicas para abusar de su cónyuge. Y ni siquiera se está usando el uso muy frecuente, muy descarado de imitar emocional y mentalmente a la mujer. Y muchos hombres manipulan a sus esposas emocional y sexualmente para salirse con la suya. Esto es pecado egoísta. Si usted es un hombre que se comporta de esa manera, de acuerdo a la palabra de Dios, debería de avergonzarse a sí mismo. Y debe de arrepentirse ante Dios y pedir perdón a su esposa. Y encontrar a alguien que usted
sea responsable y compartir con ellos para que este comportamiento no vuelva a suceder. ¿Cuántas mujeres no oyen de los varones sobre la sumisión como para tratar de dominarlas por parte del varón? Oh, la mujer debe de someterse. Sí, sí, pero no de esa manera como mucho hombre piensa. Recuerden una cosa, sumisión es compatible con igualdad. Me refiero a hombre y mujer ante Dios. Me refiero a que la sumisión es consistente. Tanto el hombre como la mujer son iguales en importancia, dignidad y honor. ¿Se acuerda cómo el Señor Jesucristo estaba sujeto a su Padre? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo hablando, él dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es su marido, y la cabeza de Cristo es Dios. Es decir, Dios ha instituido este orden. Primero, Dios Padre, Hijo, luego varón, y luego mujer, y luego los hijos. ¿Quiere decir que uno es mejor que el otro? No. Simplemente es el orden que Dios ha establecido. Pero cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado. Las mujeres que se someten a sus maridos hoy en día no son muy populares. Pero esto es real. La Biblia es real. Y lo triste o lo práctico de hoy en día es que algunas mujeres cristianas no tienen esposos cristianos. Y conforme el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo se mueve por el mundo, Él está convirtiendo a personas a Él, llevándolos de la rebelión, de la incredulidad a la sumisión y a la fe en Dios. Y muchas veces Dios usa a ustedes, mujeres, como ejemplos. Pero hay veces también que hay varones y cristianos, y la mujer no es cristiana. Pero en cada caso, uno puede convertir al otro, tanto la mujer como el hombre a la mujer. Lucas capítulo 12, versículos 51 al 52, el Señor Jesucristo hablando: ¿pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, te digo, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una casa estarán 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Hay divisiones por lugar, muchas veces. La paz que Dios ofrece es la paz con Él, la paz para vida eterna. Pero Él dijo que en este mundo habría de haber tribulaciones. Este mundo no ofrece paz. De hecho, el apóstol Pablo dice que tratemos de vivir en paz en cuanto sea de nuestra parte lo más posible, pero sabemos que hay gente que no quiere paz. Triste que en estas ocasiones es en nuestro hogar. Hay 4 grupos de matrimonios. Primero, el que estamos tratando hoy ella es cristiana, él no lo es. El otro, él es cristiano, ella no lo es. Otro grupo, los dos son cristianos. Cuarto grupo, ninguno de los dos son cristianos. Pero hoy estamos hablando de la mujer cristiana y el varón inconverso o no creyente.
Y aquí nos dice este texto de las mujeres conversas o creyentes, las mujeres cristianas, cómo deben de vivir en situaciones como estas. Y nos dice que debe de tener la mujer de Dios una cualidad interna, que es mansedumbre. Versículos 3 y 4, veamos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mujeres cristianas, esto quiere decir que debe usted de tener una actitud en su comportamiento que honre a su esposo. La idea es de que la voluntad suya de respetarlo a él. Por supuesto que es mucho más fácil respetar a una persona cuando aquella persona merece el respeto. El hombre muchas veces exige respeto, pero uno debe de ganárselo con su propia vida. Pero aquí las palabras de Pedro están dirigidas a mujeres que sus maridos son no muy respetuosos. Y como debe de actuar la mujer. Y dice, déjame ponerle mis propias palabras. Señoras, mujeres, si quieren ver a su esposo venir a Cristo, no le prediquen. No lo regañen. Para que se acerque al reino de Dios. Se mueren en amor. Yo no estoy diciendo que va a ser la carpeta donde se limpian los pies. Tiene sus límites. Hágalo como ante el Señor. Demuestre honor y respeto por Él, aunque no se lo merezca. Y usted quizás me preguntaría a mí, ¿cómo funciona esta? Dígame cómo funciona. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, sino el interno, el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Afable y apacible. Tú buscas esa palabra afable, que es dulce, que se puede compartir o hablar con aquella persona. Tenía un hermano que decía, Samuel, le sacaste las uñas. Pero la mujer de Dios, con un esposo inconverso, su actitud debe de ser afable. ¿Y qué más dice ahí? Y apacible, de paz. Por eso les decía, no lo critiquen, no lo regañen, no le digan esto y lo otro. Sea su actitud ante Dios lo que lo traiga a Él, a los pies de Cristo. Pero aquí también la palabra afable y apacible nos habla de una persona que es mansa, no menso, no malentienda, manso. Tres veces es usado en el Nuevo Testamento esta palabra, manso. Y dos de estas tres veces se refieren a Cristo.
En Mateo capítulo 21, versículo 6 dice, describe al Señor Jesucristo cuando Él llega a Jerusalén el domingo que es conocido como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Llega en el lomo de un asno. De un burrito, pero manso, apacible. Una semana después lo crucificaron. Y sabía todo eso. Sabía lo que iba a pasar. Pero así entra a Jerusalén. En Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso de ser manso, de ser afable y apacible, quiere decir que no exigir nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, nuestra propia manera de hacer las cosas. La mujer de Cristo, en vez de estos vestidos que están extravagantes, y voy a hablar un poquito más de lo que es vestirse de una manera que el apóstol Pedro nos está hablando. Pero dice que un corazón con espíritu, con un comportamiento así. ¿Qué testimonio? Yo creo que todos fallamos aquí, necesitamos trabajo en esa área. No solo la mujer, también lo. Pero no ser agresivo, manso, afable, apacible. No querer ganar todo, querer imponer nuestra voluntad. Yo no sé si algunas de ustedes, mujeres, les gustaría hacer eso. Yo creo que todos. Ahí quedamos todos. Así es que cuando uno no exige su propia voluntad, tal espíritu es apacible, es afable, es manso y es hermoso ante todos los seres humanos. ¿Conoce alguna persona así que tenga ese espíritu manso, humilde? Dice así. Y es hermoso tener esas cualidades. Por eso les decía que la idea del matrimonio del mundo no es así. Y ha cambiado mucho y seguirá cambiando conforme este mundo evoluciona y cada vez más y más peor. Pero la palabra de Dios permanece fiel. Lo que usted está leyendo, la palabra de Dios, es instrucción de Dios para usted como hija de Él. ¿Sabe qué? La dulzura del Señor. O sea, lo apacible, lo amoroso, lo dulce que el Señor fue, causó que Él se arremangara las mangas de su manto y lavara los pies de sus discípulos. Él, siendo el Señor, siendo Dios, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. ¿Se lo merecían? ¿No? Todo el tiempo quejándose, todo el tiempo a regañadientes. Pero el Señor sabe que no hay nada que lo quiebre a uno más cuando una persona lo trata a uno bien. ¿Qué tipo de lealtad y de amor trajo todo esto? Dice, de los 12 discípulos del Señor, uno lo traicionó. Judas Iscariote, sabemos eso, ¿verdad? Otro parece haber muerto sirviendo a Cristo en su vejez, el único que vivió muchos años, el apóstol Juan, que nos da el libro de Apocalipsis. Diez de ellos fueron martirizados por causa del Señor, murieron como mártires.
Dice, lo que el Señor hizo por ellos y cómo ellos vinieron después a los pies de Él, que causó que dieran al final su vida por Él. Y todos martirizados, excepto Juan, que murió de vejez, pero trataron de matarlo y no podían, porque Dios lo protegía y Dios habría de dar el libro de Revelación o Apocalipsis, que es lo mismo. Uno de estos 10 que fueron mártires, que se sintió indigno del amor de Cristo, que pidió ser crucificado boca abajo en lugar de ser crucificado como su Señor Jesucristo, fue Pedro. Y Pablo, de acuerdo a la tradición, fue decapitado. Dice, esto fue lo que causó esta dulzura, este amor, este amor amable y apacible que Dios ofrece. Wow. Volvamos a nuestro texto. Quizás usted como mujer quiere la atención, quiere traer la atención, pero le ayuda a comprender mejor que este espíritu apacible es uno de los mejores cosméticos. Vaya, los cirujanos plásticos y todas estas revistas femeninas que hacen sugerencias para que las mujeres, cómo es que las mujeres atraigan al varón, es mucho mejor, dice el apóstol Pedro. ¿Sabe qué? Pedro les dice a las mujeres cómo pueden atraer la atención de Dios, que es lo más importante. Pedro les dice a las mujeres cómo atraer la atención de Dios. Y hoy en día que la belleza está de moda entre las mujeres, Pedro les dice a las mujeres cómo pueden ser verdaderamente bellas. La belleza bíblica. Presta atención primero al interior y segundo al exterior. Pero en el versículo 4 dice que en lo interno, el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de los bien. Eso es lo que Dios estima. Eso es lo más importante. Hoy en día muchas mujeres quieren esa belleza incorrecta, de acuerdo a la palabra de Dios. Señoras, muchas de ustedes, mujeres, les preocupan esas líneas que empiezan a aparecer debajo de los ojos con los años. Algunas de ustedes están preocupadas por las caderas que cada vez son más anchas. Después de haber tenido algunos hijos. Y les preocupa también la flacidez en lugares donde nunca antes había sucedido. Y luego cuando miran la belleza de mujeres jóvenes de poco más de 20 años y se da cuenta usted que ya no es lo que alguna vez fue. ¿Cómo podría, y dirá usted, cómo podría lucir como antes lo hacía? La respuesta está en examinar su interior. Usted sabe que es inevitable, todos, mujeres y hombres, todos, con los años, nuestro físico, nuestra apariencia física decae, es obvio. Pero
carácter, ¿cómo soy? Nuestra cultura dice, solo las personas feas reflexionan sobre la belleza interior. ¿Y sabe qué? La belleza de un carácter no es por la edad. Muchos de nosotros nos hacemos más grullones, en este caso, grullonas. No es la edad, necesariamente. O lo físico, sí, por seguro, todos. Pero ese espíritu manso, afable, apacible, solamente Dios lo puede dar. Y esa es una belleza que Dios estima primeramente. ¿Cuántas veces no ha conocido a un hombre que deja a una mujer muy bella por otra mujer que no sea tan bella, pero que es dulce, que es amorosa, que sabe cómo tratarlo? Aquí Pedro le está dando a las mujeres casadas otra advertencia de cómo conquistar a sus maridos. Ideas, es decir, no crean que pueden conquistar con sus peinados a la moda, un mejor bronceado, joyas lujosas, vestimentas lujosas. Muchos hasta el dormitorio. ¿Saben qué? Eso no va a agradar a Dios. Bueno, agrada a Dios, dice ahí, claro. Si usted quiere ganárselo para Dios, es decir, a su esposo en converto, su adorno tendrá que ser de una mujer nueva interiormente. Miren, la televisión, las revistas de belleza, puede que le enseñen cómo conquistar a un hombre para usted. Pero solo la palabra de Dios puede enseñar cómo puede usted conquistar un hombre para Dios. Un argumento muy práctico. Pedro nos dice que este espíritu apacible es precioso para Dios. Mujeres, señoras, ¿quieren llamar la atención de alguien? Busque la mirada de Dios, la atención de Dios. Es triste que en nuestra sociedad los roles en el matrimonio, el liderazgo bíblico para el esposo y la sumisión bíblica para la esposa sean despreciadas hoy en día. O simplemente se pasen por alto por temor a que se llame nombres, anticuado, esto y lo otro. Algunas personas dicen, esas son cuestiones culturales, es solo en estos países. Pero no lo son. En toda la historia ha ocurrido esto. Es por eso que Dios da instrucciones como debe ser el matrimonio. Estamos tratando con una mujer. La sumisión es la disposición a seguir la autoridad del esposo y ceder el liderazgo. Muchas mujeres quieren tener el liderazgo. Y en ser el líder, podríamos decir que una actitud así, que la mujer diga a su esposo, me deleita que tomes la iniciativa en nuestra familia.
Me alegra que cuando asumes tú toda responsabilidad de las cosas en nuestra familia y lo haces y guías con amor. Y que la mujer diga también a su esposo, oh, no prospero cuando tú eres pasivo. A veces hay que empujarlo un poquito también. No prospero cuando eres pasivo, tengo que asegurarme de que mi familia funcione. A veces que el varón no quiere esa responsabilidad. Y sabes qué, esa mujer cristiana también puede decir, me da mucha pena cuando tú te involucras en actos pecaminosos y quieres llevarme contigo. Sabes que yo no puedo hacer eso. Estoy dando unas ideas. No es mi voluntad, no tengo ningún deseo de resistirte, de pelear en contra de ti. Por el contrario, me gusta más cuando puedo responder alegremente, cuando tú te diriges de una manera creativa, de una manera buena y saludable. Pero no puedo seguirte al pecado. Por mucho más que me guste honrar tu liderazgo en nuestro matrimonio, Cristo es mi Rey, Él es mi Señor. Hoy en día que se dice que la mujer tiene 50 y el hombre 50. En la noche hay ruidos afuera de la casa o del apartamento. Y la mujer dice, viejo, levántate. No, vieja, levántate tú. 50 y 50. Aunque su esposa tenga que sea una de esas de los martes, ¿cómo se dice? Marciales de hoy en día. La fuente, permítame decirle, de la fortaleza de la esposa está en Dios. Ahí está. Porque si se ornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, sometiéndose a sus propios maridos, así se adornaban las mujeres. Yo no quiero decir, yo no quiero que todos, no estoy diciendo que todas las mujeres tienen que tener una dona aquí. ¿Sí me entiende? Y que no puedan vestirse a la moda. No dice eso la palabra de Dios. Pero que no sea eso lo principal. Primero está lo interior. Y por supuesto, arreglarse. Mire, el secreto de prosperar en una relación difícil no es sacar a fuerzas esa relación por su fuerza, por su voluntad, sino las fuerzas de Dios. Su esperanza está en Dios. Busque en Dios el amor, la seguridad y el gozo que anhela. Y entonces podrá tener la fuerza para los demás. Creyentes o no creyentes en su vida. Así es que hablo aquí parejo, hombres y mujeres. Y quizás muchos piensen diferentes, hombres y mujeres. Pero permítame decirle que si esperan en Dios y no en sí mismos, o en otras personas, o en otras circunstancias, nunca va a ser feliz si esperan solo en otras personas, o en otras circunstancias. La única felicidad está en Dios, y Él va a usar esa obediencia para su honra y su gloria. Es decir, cuando usted está esperando en Dios, no se atrape con eso, con esas cosas externas de maquillajes, de peinados, de aretes, de ropa lujosa. Pero
que sea de una persona más asentada, más fuerte, más tranquila, afable, intrépida, lo que yo llamo una mujer de valor o un hombre de valor. No yo sino la palabra de Dios. Mujeres, ustedes saben cómo captar la atención de un hombre. ¿Saben? A muchos hombres les atrae más la belleza física que usted. ¿Sabe que usted puede ayudar a ese hombre con esa lujuria que él tiene vistiéndose de una manera modesta? Quiero decir, con modestia, asegúrese de estar cubierta de la parte superior, de la parte inferior. Yo no estoy hablando de cuántos centímetros, de cuántas pulgadas, pero usted me entiende que con modestia ayúdelos a que la vean por lo que usted es y no nada más por su físico. Vuélvase fuerte, afable, apacible, mansa, sin temor, pero hágalo todo ante Dios. Ese es finalmente el mejor atractivo. La idea del apóstol Pedro es quiere que el inconverso sea ganado por una esposa así. ¿Saben que cuando una mujer se convierte así de corazón a Dios, como dice en el versículo, que ahora va a hacerse una mujer visible? Y se va a mostrar ese comportamiento de las mujeres santas como en la antigüedad, con un atractivo que es puro, respetuoso. Y espera en Dios. No espere en su esposo o en su esposa, o a los hijos, o el trabajo, o el seguro, o la inversión del gobierno, o tantas cosas, sino su esperanza está en Dios. Y por último, voy a cerrar, porque vamos a tener comunión. Quizás alguno de ustedes dirá, no puedo. Y es verdad, ni hombres ni mujeres no podemos por nosotros mismos. Solo con Cristo una persona puede agradar a Dios. Y cuando usted haga estas cosas como mujer cristiana, como hija de Dios, el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Y por último, el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13, cuando dice uno, yo no puedo, es lo que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pídale a Dios, órale a Dios. Usted quiere ser una mujer que agrade a Dios y que con ese comportamiento apacible, santo, pueda influir y atraer a su esposo inconverso a los pies de Dios. Porque de otra manera nunca va a trabajar. Y si dice, no he podido, es verdad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, te damos gracias por este mensaje que nos has dado, Señor, por medio de tu siervo Pedro, en el comportamiento, Señor, de los deberes conyugales. Y hemos empezado con
la mujer cristiana. Y Padre, pedimos que yo pido por estas mujeres, Señor, hijas tuyas, siervas tuyas, hermanas nuestras, que tú les des a ellas el deseo de agradarte a ti, la fortaleza, la sabiduría para poder atraer de una manera bíblica como tú deseas a su esposo inconverso o cualquier otra persona que no te conoce, que su testimonio sea así. Una mujer que agrade a Dios y que siga a Dios, que tú pues las uses, las protejas en un mundo perverso. Y Señor, que nosotros como varones aprendamos, Señor, a amarlas como tú quieres, a comprenderlas y a respetarlas. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús.